Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Miguel Esquer. Me presento en breve. Yo soy anestesiólogo, soy director de proyectos del Grupo Algía, soy algólogo, soy especialista en cuidados paliativos. Y el día de hoy me toca hablar sobre un tema muy interesante, sobre el cual se ha descrito como hay mucho misterio alrededor de este tema que se llama síndrome de miembro fantasma. Hasta cierto punto es como algo tipo enigmático, ¿no? Hasta el mismo nombre de lo de fantasma creo que le pone algo de misterio a la plática, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, me voy a presentar. Y les decía, yo soy el doctor Miguel Esquer, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy médico especialista en anestesiología, egresado del Hospital Civil de Culiacán. Tengo una alta especialidad en medicina del dolor, cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, doctor Salvador Subirán. Tengo una alta especialidad en intervencionismo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un diplomado en anestesia obstétrica en el TEC de Monterrey, una maestría en gestión de salud y bienestar corporativo en la Universidad de Anáhuac de México. Soy fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte. Soy director de proyectos del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte. Soy jefe de servicio del área de medicina del dolor y paliativos del Centro de Oncología Personalizada acá en Sinaloa. Soy médico profesor del Centro Nacional para la Educación en Salud, Algia. Soy director de proyectos, les decía, también del Grupo Algia. Soy médico profesor de curso de anestesiología en el Hospital Civil de Culiacán. Soy médico profesor de curso de anestesiología también del Hospital del Iste acá de Sinaloa. Soy médico anestesiólogo, algólogo, especialista en cuidados paliativos. Soy speaker de Grunenthal y pues mucho gusto. Soy Miguel para todos ustedes. Al final de la plática les voy a dejar un QR donde van a poder descargar todas los artículos de los cuales nos basamos para poder dar esta charla. Inclusive ahí mismo, si llegaran a tener algún comentario o alguna inquietud, con todo gusto me la pueden poner ahí en el correo y con gusto les contesto, ¿no? Empezamos sin más preámbulos, algo de historia acerca de esta enfermedad. Curiosamente, nos topamos que la primera persona que empezó a hablar sobre esto fue un cirujano, Paré se llamaba él. Él describió por primera vez esta enfermedad en 1511. Después de esto, Michel fue la primera persona que le dio el concepto de miembro fantasma en 1872. Y a lo largo de los años, mucha gente le ha ido poniendo de parte a la definición, inclusive parte a la descripción, porque ya más adelante vamos a ver que esto es muy nutrido, ¿no? Inclusive muy complejo. Y en 1915, en 1911, perdón, Holmes y Hell dijeron, bueno, a pesar de tantas descripciones y a pesar de tantos estudios y tanto que se ha hablado sobre esta enfermedad, hasta la fecha todavía no hemos podido describir exactamente qué es lo que está sucediendo con esto. Y yo creo que en la actualidad todavía tenemos varias hipótesis y tenemos varias formas en las cuales pensamos que esto puede suceder, pero como todos, cuando tenemos muchas hipótesis, creo que es muy complejo el hablar sobre alguna forma exacta con la cual está pasando esto, ¿no? Una causa exacta. Y me llamó la atención esta novela de Herman Melville, donde pues seguramente todos la hemos visto, que se llama Moby Dick. Esta fue escrita en 1851, donde seguramente más de alguno de nosotros que estamos más viejos, conocemos al Capitán Ahab, en alguna de las historias que pasó con esta ballena gigantesca que le arrancó ese pie, y ahí se evidencia en esa foto donde se ve ese palo como pierna. Y él ahí en una de sus frases dice que hay solo una pierna para el ojo, pero hay dos piernas para el alma, ¿no? Es una de las novelas más famosas de Herman Melville, y me llama la atención porque desde aquí se empieza a hablar sobre esta patología con la cual más de alguno de nosotros creo nos ha tocado ver alguna vez algún paciente con esta enfermedad. La principal causa de dolor de miembro fantasma es la amputación. Y de manera muy pragmática, muy sencilla, la amputación es el corte y la separación de una extremidad del cuerpo mediante un traumatismo, sin más, ¿no? Ya sea también llamó una albalación o fue por medio de una cirugía, ¿no? Estadísticas de amputaciones en el mundo. En Estados Unidos, 1.9 millones de personas han perdido alguna extremidad. Es decir, una de cada 200 personas han sufrido una amputación. Fíjense nada más la magnitud
de esta situación. La OMS dice que del 40 al 85% de las amputaciones están relacionadas con la diabetes mellitus, pero en México, claro está, el 70% de las amputaciones está relacionada con diabetes mellitus. Digo, claro está porque el tema de la diabetes evidentemente es un problema de salud a nivel mundial, pero en México lo sabemos bien, esta causa es muy, muy frecuente que aparezca en los servicios de urgencias, ¿no? Estadísticas de amputación en Estados Unidos. En esta gráfica me llama mucho la atención, si se fijan, lo que está coloreado de color azul nos habla de que es una amputación de la extremidad inferior, y lo que está coloreado de color verde claro es de extremidad superior. Y aquí vemos que la principal causa, lo que tiene mayor predominio, son las enfermedades vasculares y por calle, ¿no? Y esto estamos viendo que son extremidades de miembro pélvico, de extremidades inferiores, y de ahí le siguen los problemas por cáncer, ¿no? Ya después de acá, las extremidades superiores, creo que la más frecuente es la que son causadas por traumatismos. Estimaciones o prevalencias de miembros fantasmas que hay para el 2050, se estima que 185,000 personas amputadas de miembros superiores e inferiores fueron por este año. En general, la prevalencia de la pérdida de la extremidad se duplica de 1.6 a 3.6 millones por persona. O sea, imagínense la magnitud con lo que va a ir creciendo todo este tipo de situaciones. En este artículo dividieron el personal de estudio en dos rubros: los que son menores de 65 años y los que están por arriba de los 65 años. Y llama la atención varios detalles en este tipo de situaciones, ¿no? Y más pensando en los pronósticos de las estadísticas. Se ha visto que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Se sabe que esto se va a ver más frecuente en las personas que tengan problemas vasculares. Y fíjense la diferencia entre los de 45 y los 65 años va a ser muy similar entre una edad y en la otra edad. Los problemas vasculares van a seguir marcando en el paso del tiempo. Los pacientes con problemas traumáticos van a seguir también siendo una de las principales causas de dolor, bueno, de amputación, mejor dicho, en el paso del tiempo. Para el 2050 se pronostica que cerca de 3.657 personas van a estar con alguna amputación, que las personas por arriba de 65 años van a ser el predominio, o sea, van a estar más frecuentemente, cerca de 2.219 personas van a estar más frecuente que tengan esta situación. Los problemas vasculares van a seguir siendo una de las principales causas que sean una de las principales causas de amputaciones de de algún miembro, y el trauma igual a lo mismo, ¿no? Sigue siendo una de las principales causantes de esto. Ahora, cosas que tenemos que saber acerca de la definición es que esta definición puede caer dentro de tres rubros. O sea, es decir, cuando hablamos de miembro fantasma, es una definición en particular. O sea, es decir, cuando alguien siente que tiene la sensación de miembro fantasma, es decir, voy a poner el ejemplo bien sencillo, ¿no? A alguien le cortan la mano, le cortan el brazo por algún accidente o algún problema vascular, le cortan el brazo, y después de esto la persona siente que tiene todavía el miembro, pero no le duele. A eso le llamamos sensación del miembro fantasma. Ahora se hace la amputación, se cierra todo el muñón, y la persona llega a sentir dolor en el muñón, y se conoce como tal, como dolor localizado en el muñón. Y el otro tipo de dolor referente a esto es el dolor del miembro fantasma, es decir, se hace la amputación del miembro y después de esto la mano sigue doliendo a pesar de que la mano ya no está, ¿no? Es algo muy, muy curioso, ¿no? Y a muchas personas le llama la atención, y en muchos lugares, por lo menos por acá por Sinaloa, es muy complejo a veces lidiar con esto, porque imagínense cómo es posible que el paciente, que él mismo lo diga, es que doctor, ¿cómo puede ser posible que yo sienta que tenga la mano y me duele y siento que la mano la tengo como hecha bola, pero en realidad pues yo sé que no tengo nada, ¿no? Es algo complejo. Tenemos varias teorías para poder explicar esto, pero es complejo como tal. Bueno, sensación de miembro fantasma, como platicábamos, es decir, la persona siente que tiene el miembro, pero no le duele. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes donde se ha reportado esto? Miembros pélvicos, las piernas, y se ha reportado en ojos, dientes, lengua, nariz, en la mama, en el pene, el intestino, vejiga, en
prácticamente todos los lugares que se pueden extraer del cuerpo o amputar del cuerpo, pero siempre es más frecuente en las extremidades. La sensación del miembro fantasma hasta el 100% durante el primer mes, según la referencia que leamos, este es de Lancet, puede llegar a sentirse, ¿no? Es decir, casi todos pueden llegar a sentirse. En otras referencias dicen en niños menores de 2 años el 20% y mayores de 8 años es del 100%, ¿no? Es más frecuente en amputaciones por encima del codo y menor por debajo de la rodilla y es más común en el miembro dominante. Qué interesante, ¿no? La sensación del miembro fantasma es estadísticamente su incidencia aumenta con la edad. Del 85 al 98% de los pacientes inician con los síntomas en las primeras 3 semanas de la amputación. Como ya lo veíamos, el 100% puede llegar a presentar la sensación del miembro fantasma. Ojo, los síntomas pueden seguir durante 12 meses y los síntomas se resuelven generalmente a los 2 o 3 años. Habitualmente, con o sin tratamiento, a estos pacientes les va bien, ¿no? La sensación del miembro fantasma se presenta más frecuente cuando el paciente se le hace alguna amputación en la posición de litotomía, curiosamente. Y también llama la atención que cuando sea la amputación del miembro dominante, el más frecuente que la sensación se quede presente, ¿no? La imagen corporal del individuo, la fisiopatología de esto es que la imagen corporal del individuo se desarrolla a partir de toda información que le llega al cerebro, es decir, la información proprioceptiva, la táctil y la visual, y esto hace lo que establezca una representación de su imagen corporal que no cambia justo con la amputación. Y si alguien aquí, les voy a dejar esta perla ahí, si a alguien aquí le hace sentido el tratamiento, de hecho, que es el tratamiento que mejor resultado ha demostrado en la actualidad, es la terapia en espejo, yo creo que eso va a embonar muy pragmáticamente en este tipo de fisiopatologías, ¿no? Ahora, sensación de miembro fantasma, signos y síntomas, los pacientes describen la sensación como una sensibilidad normal o como calor, hormigueo agradable. Esto puede pasar la sensación en manos, pies, lengua, en los genitales. Aquí las sensaciones habitualmente están aumentadas, ¿no? Dolor de miembro fantasma, sabemos que este es un tipo de dolor neuropático, la IAS, que es la Asociación Internacional que estudia el dolor y por la cual nos regimos prácticamente todos los que estudiamos este tema del dolor. Aquí decimos dolorólogos con mucho cariño. Se dice que esta definición de dolor neuropático es un dolor de miembro fantasma, es considerado como una de las causas por elección de miembro fantasma. La mayoría de las recomendaciones son basadas muy similares a las que se utilizan para tratar un dolor de tipo neuropático, ¿no? Es un dolor que inicia o es causado por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso pues periférico en esta situación, pero al final termina siendo algo central. Y ahorita vamos a explicar alguna de esas posibles fisiopatologías. Estadísticas de dolor de miembro fantasma, aproximadamente el 80% presenta sensación de miembro fantasma o dolor posterior a alguna amputación. Imagínense la cantidad de gente que se queda con dolor después de una amputación, ¿no? Y las estadísticas en este sentido son muy variables, muy variables. La incidencia del dolor de miembro fantasma fue el 84% en este otro estudio, días después de la amputación, el 67% después de otro estudio, a los 6 meses después de la cirugía. En este otro estudio dice algunos veteranos de Israel que sufrieron la amputación 1 a 6 meses después de la amputación refirieron el 67% de dolor de miembro fantasma, mucha incidencia y diferentes rangos de incidencia. Les quise poner esta diapositiva donde les puse de manera cronológica cómo han ido describiendo y vean la discrepancia entre una y otra, ¿no? En el 1937, dicen ellos, el 98% de los pacientes que se amputan pueden llegar a presentar el dolor de miembro fantasma. Pero vean esto otro, el 1983 dicen hasta el 2%, del 2 al 98, es decir, es muy ambiguo pues poder saber una cosa como esta. Después de eso, acá muy consistente el 70%, en fin. Les quería enseñar esto porque sin lugar a dudas está muy complejo poder hablar de un número exacto y más teniendo estos rangos de referencia. Lo que quiero que vean es que esto se ha venido describiendo y se ha venido hablando de él a lo largo de los años y así de ambiguo como está la incidencia, así de ambiguo han sido todas las hipótesis que tenemos en la actualidad para poder
vislumbrar qué es lo que sucede en estos pacientes, ¿no? El dolor de miembro fantasma, factores de riesgos para desarrollarlo, es más frecuente en las mujeres, es más frecuente en la amputación de miembro superior, ya lo habíamos platicado. El dolor previo a la amputación es más frecuente y ojo, para los médicos de primer contacto, aquel paciente que llegue al servicio de urgencias y que sabe que va a ser amputado y que le llegue con muchísimo dolor, ojo, porque aquí en este punto nosotros podemos intervenir de manera muy puntual en nuestros pacientes. Es bien sabido, y lo estamos platicando aquí, que el paciente que llegue a un procedimiento quirúrgico y que tenga la posibilidad de que alguien le ayude para que después del procedimiento, antes del procedimiento quirúrgico llegara sin dolor, se sabe que estadísticamente a estos pacientes les va mejor en el sentido que tienen menos probabilidad de desarrollar miembro fantasma. Entonces, si adecuamos una, válgame la redundancia, una adecuada analgesia para estos pacientes, muy probablemente le podamos evitar que durante el resto de su vida probablemente pudiera desarrollar este tipo de patologías, ¿no? Entonces, ojo, porque sin lugar a dudas, el médico de primer contacto puede intervenir en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, dolor residual en la extremidad, o sea, el paciente que después de que es intervenido, inclusive durante la intervención, por supuesto, que el paciente tenga dolor durante su intervención, pero de lo que estamos hablando aquí es que el paciente después de su cirugía se tenga un mal manejo del dolor postquirúrgico, se sabe que estos pacientes tienen más probabilidad también de desarrollar dolor de miembro fantasma, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el médico que está en pasillo o el médico de guardia, si tiene posibilidades de hacer o adecuar un manejo adecuado para este paciente, sin lugar a dudas le puede ayudar a que la probabilidad de que desarrolle esta situación sea mucho menor. Entonces, ya habíamos dicho que aumentan amputaciones proximales, la incidencia por arriba del codo o la rodilla. Durante el primer mes postquirúrgico, el 85-97% de los pacientes llegan a presentar dolor. Imagínense qué grave esta situación, o sea, a sabiendas de que después del procedimiento quirúrgico, los pacientes que le amputan una mano, no me imagino quién no puede llegar a tener dolor después de una amputación de una mano, una pierna, de un codo. Aquí la analgesia tiene que ser dura en cuanto a los pacientes y poderlo manejar, y más a sabiendas de esto, ¿no? Esta gráfica, ¿qué es lo que buscamos? A lo largo del tiempo y el tipo de población que iba a presentar dolor. Antes pensábamos, bueno, ya pasó un mes, no tuvo dolor de miembro fantasma, pues ya lo hicimos, ¿no? Y resulta que no, que hay una incidencia, a pesar de que es poca, que es menor del 10%, después de un año de la amputación pueden llegar a presentar el dolor del miembro fantasma, ¿no? El 50% ocurre en las primeras horas después de la cirugía, pero después de un año de la amputación, el paciente todavía sigue en riesgo de poder presentar este tipo de patologías. ¿Qué es lo que se siente cuando un paciente tiene dolor de miembro fantasma? Es dolor molesto, urente, caliente, ardiente, picante, lo describen como una descarga eléctrica, como un dolor que retuerce, que se siente que se dobla, como trituración, hormigueo, piquetes. Un tercio de los pacientes describen como descarga eléctrica insoportable, súbita, pero parece que fuera breve en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, el dolor de miembro fantasma, signos y síntomas, el 10% refiere a contracciones o espasmos, el 4% menciona posiciones inusuales en los brazos, o sea, flexión de las extremidades, el puño cerrado, uñas enterradas, la palma de la mano enterrada como si tuvieran unas uñas, que eso es muy frecuente que nos digan los pacientes. El dolor puede ser descrito como similar en carácter y localización como un dolor previo a la amputación. Puede aumentar fenómenos físicos y emocionales, sin lugar a dudas. Imagínense ustedes un paciente que llega a la consulta con un dolor de un miembro que no tiene. Imagínense que tienen con este dolor más de 4 o 5 años, que ha ido a visitar a más de 10 doctores, ¿no? Y pues en su familia, evidentemente, que alguien diga que le duele una mano que no tenga, imagínense cómo estará todo lo que rodea a esa persona, ¿no? Cómo estará todo el tema emocional, cómo estará todo el tema económico.
Yo no conozco ningún paciente con dolor de miembro fantasma que llegue con una sonrisa, ¿no? Aparte, el tema de perder alguna extremidad, ¿no? Eso es un factor aparte de todo lo que está viviendo el paciente. Entonces, el paciente que llega con este tipo de situaciones a la consulta es un paciente que viene con muchas alteraciones emocionales. El 50% de los casos se presenta cuando hay sufrimiento emocional, tos, micciones, defecación o inclusive durante el sexo puede aparecer esto. Entonces, complejo. Factores periféricos y centrales se han descrito como determinantes del dolor de miembro fantasma. Es decir, las teorías que tenemos en la actualidad de esto pueden ser centrales o pueden ser periféricas y, por supuesto, los factores psicológicos o psicoemocionales, ¿no? Voy a tratar de ser breve con esto. En los periféricos sabemos que hay alguna alteración, o sea, alguna formación de algún nervio que se hace, alguna formación de algún neuroma, o sea, algún nervio que se hace más grande a nivel periférico o a nivel de la amputación. Se piensa que puede estar produciendo descargas eléctricas y esas descargas pudiera estar mandándose por todo el trayecto del nervio y generar esa sensación de miembro fantasma. Y en las vías centrales se implican hiperexcitación de la médula espinal y especialmente en el asta dorsal o en el cerebro con reorganización cortical. La teoría que a mí más me gusta es la teoría de origen central. Aquí se habla que las ramas aferentes producen información nociceptiva de umbral bajo que puede quedar funcionalmente conectadas a las neuronas que proyectan a la médula ascendente. Esto sensibiliza al asta dorsal y a la médula espinal. Aquí lo vemos en este dibujo, cómo viaja o cómo se va todo el conducto por el cordón posterior y ahí se ilumina de un color diferente el surco medio, donde se va y se impregna toda esa cantidad de energía que viaja por todo el asta dorsal, ¿no? Aquí se piensa que hay una hiperexcitación de la médula espinal y causa una destrucción de interneuronas inhibidoras. Esto produce un estímulo talámico y los registros realizados han revelado que el tálamo puede estarse reorganizando. En otras palabras, seguramente conocen esta imagen que es el homúnculo de Penfield. Esta teoría se llama la teoría del neuromatrix, que a mí me gusta mucho poder imaginarme esto. Aquí lo que se piensa es que el estímulo que se produce vamos a poner como ejemplo muy sencillo, el estímulo que se produce al tener una mano, pensando que este fuera el miembro que se fuera a amputar, al tener esta mano, este estímulo viaja hasta alguna parte del homúnculo de Penfield, que aquí lo podemos ver, que está en esta zona de acá. Si este estímulo se dejara de percibir, es decir, si yo cortara esta mano y me dejara de llegar todas las sensaciones que se mandan desde esta extremidad, esa parte de esa parte del cerebro, esa parte del homúnculo de Penfield, se quedara libre y dejara de llegar las sensaciones. Y se piensa que cuando esto deja de recibir estímulos, se va esa zona que está alrededor del cerebro, en la corteza cerebral, se empieza a ser más pequeña. Y lo que está alrededor, es decir, por ejemplo, en este caso, la ceja, o acá a lo mejor la parte del codo, abarcaría toda esta parte de la corteza cerebral. Y se piensa que si se puede llegar a estimular el codo o más la ceja, se va metiendo en esa zona de la corteza cerebral. Y eso hace que si yo me toco el codo, me pueda llegar a despertar dolor en el brazo. Entonces, es algo muy curioso, pero nos explicaría muchas cosas del por qué de repente esto no se pudiese quitar. Y también esto nos explicaría también por qué la terapia en espejo es tan efectiva en este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, la teoría psicológica, anteriormente se pensaba que había un componente psicológico en la génesis del dolor fantasma y cualquier amputado podía presentar alteraciones psicológicas, ¿no? Pero sin lugar a dudas no hay ningún amputado que no tenga alteraciones psicológicas. La teoría biopsicológica, aquí se dice que los factores emocionales se retroalimentan. Aquí hay un estímulo doloroso, limita la participación social, limita el desempeño profesional. Sin lugar a dudas, imagínense una persona que en su vida productiva le
pierde algún miembro y que después de eso se llega a tener dolor, pues no me imagino cómo no altere su desempeño profesional, no me imagino cómo limite su vida social, no limite su vida social y los estímulos dolorosos. Evidentemente esto se va incrementando como si fuera un biofeedback. Aumenta el ocio, disminuye el placer de vivir. Esto se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? La calidad de vida, por supuesto, este paciente baja, la depresión también aumenta, la ansiedad, el catastrofismo, son pacientes nube negra que todo lo ven mal. El dolor, por supuesto, pues también a la par también con esto aumenta, ¿no? Y esto se hace un ciclo que se va viciando y esto hace que también esto se perpetúe durante más tiempo. Sin lugar a dudas, el paciente que tiene alteraciones de este tipo necesita atención psicoemocional. La teoría psicológica, pues son pacientes que tienen negaciones, que suprimen las emociones, respuesta al duelo, pues es anómala, la negación es un intento de la conservación de la autoestima. Son pacientes que generalmente en la consulta son muy difíciles, inclusive poderles ofrecer algún tratamiento, porque todas las terapias que alguno le puede llegar a ofrecer o no las quieren o se refieren muy renuentes al tratamiento, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, el paciente que nos llegue con esta patología, tenemos que ofrecerle atención psicológica. El médico anestesiólogo, el médico de primer contacto también aquí, es un médico que estamos obligados, y más a sabiendas de esto, antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, ofrecerle una adecuada terapia del dolor a este paciente. Ya se sabe que esto disminuye la incidencia de dolor de miembro fantasma. La fisioterapia, hay que mover a estos pacientes rápido. Los cuidados posturales, hay que cuidar a este paciente en cuanto a las posturas. Sabemos que algún paciente que tenga algún miembro, evidentemente toda la biomecánica del cuerpo se modifica. La prevención de las contracturas, sin duda. Tratamientos, sin fin de tratamientos. En estos pacientes he utilizado de todos, farmacológicos y no farmacológicos, opioides, anticonvulsivantes, agonistas NMDA, ketamina, mamantina, antidepresivos tricíclicos, relajantes musculares. El no farmacológico, estimulación eléctrica nerviosa, transcutánea, los TECs, terapia electroconvulsiva. La terapia en espejo, que les adelanto, es la terapia que a la fecha nos ha demostrado que tiene mejores resultados. La acupuntura y la estimulación cerebral profunda. Este artículo es un artículo de revisión publicado en el 2014 de la revista Pain. Hablan sobre los tratamientos que se han tratado de utilizar para disminuir el dolor del miembro fantasma y tratamientos muchos. Pacientes donde se utilizó morfina con bupivacaína, catéter peridural, morfina intramuscular, y en estos pacientes no hubo diferencia en el dolor en el consumo de opioides después de operados. Los pacientes que se les utilizó bupivacaína, epidural, morfina, clonidina, en estos pacientes hubo una disminución de la incidencia del dolor de miembro fantasma en un 75% a un año, pero esto es un tema más de anestesiólogos, pero yo creo que en este punto revolvemos a lo mismo. Es bien importante que durante el procedimiento quirúrgico y después del procedimiento quirúrgico se les ofrezca una adecuada analgesia a estos pacientes, inyección de toxina botulínica y combinada con alguna mezcla de lidocaína y metilprednisolona, que es el de Pomedrol, se vio que disminuyó la sensación del miembro fantasma, pero no el dolor del miembro fantasma. Gabapentina contra placebo, se vio que disminuyó significativamente el dolor del miembro fantasma y el placebo disminuyó la sensación a las 6 semanas. GABA, en otro estudio, GABA con placebo, no hubo diferencia en la reducción del dolor en ninguno de los dos. Morfina intravenosa con lidocaína intravenosa contra difenhidramina, hubo reducción a largo plazo con morfina, con las demás no hubo ninguna diferencia. Y morfina contra placebo, una reducción significativa en el dolor en morfina a los 2 meses. Los TENS son una de las terapias que yo creo que más de algunos nosotros ya conocemos, que son estos aparatitos que se colocan en la piel. Lo que se busca es producir una corriente eléctrica que active las fibras nerviosas. Esto lo que hace es que la dependencia de la fibra se estimula, eso estimula las fibras A delta, que son de diámetro grande. Esto produce una analgesia segmentaria, y las fibras A delta, que son de diámetro pequeño, esto produce una analgesia extrasegmentaria. Ahora, ¿esto ha servido o esto de plano nos ha funcionado para alguna cosa? ¿Qué dice la evidencia acerca de esto?
Este artículo de Cochrane, publicado en el 2013, habla sobre la estimulación eléctrica, sobre los TENS, y evalúan la efectividad de los TENS. Y así a corto plazo, o sea, así de manera muy pragmática, dicen ellos que no ha mostrado que exista ningún estudio clínico aleatorizado que examine la efectividad de esta terapia de dolor de miembro fantasma. O sea, es decir, que esto no ha sido la evidencia que tenemos en la actualidad, no nos ha favorecido en este tipo de tratamientos. Por otro lado, tenemos otro tipo de terapias que se llama terapia en espejo. Esta terapia se describió en 1966 por primera vez. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en imaginar el movimiento de la extremidad amputada y al mismo tiempo observar a través de un espejo el movimiento normal de la otra extremidad, como vemos ahí en la imagen. Vemos un espejo y del otro lado vemos la otra mano, y lo que se le pide a los pacientes es lo mismo. Imagine cómo se mueve la extremidad amputada y al mismo tiempo observe cómo se va moviendo su mano en la misma dirección. Entonces, lo anterior aumenta la reorganización y la integración de la incorporación entre la retroalimentación visual y la propioceptiva, lo que estamos platicando con la teoría del neuromatrix. Esto lo que hace, muy seguramente, es que la parte de la corteza cerebral donde está inervada este miembro en particular de la mano, si recuerdan, estaba casi a un ladito de la ceja y a un ladito del codo, se reorganiza, o sea, pensamos que reorganiza toda esta parte del cerebro, y eso hace que las sensaciones que se perciben ayuden a que toda esa situación que está alrededor de la corteza cerebral nos ayuda a retroalimentar de manera visual y propioceptiva la coordinación de este miembro. Entonces, se ha visto que hasta en un 99% de efectividad en este tipo de tratamientos. Entonces, sin lugar a dudas, una terapia que siempre vamos a recomendar. Es compleja porque el paciente tiene que ser muy conciso. A ver, tenemos que casi sentarnos con el paciente. Me ha tocado hacer incluso las cajas para poder estar con los pacientes, ser muy insistentes. Yo creo que parte de nuestro tratamiento tiene que ser el apego al paciente, enseñarle, ser insistentes. Como les digo, va a ser muy complejo que un paciente les acepte este tipo de tratamientos porque son pacientes, como ya lo vieron, con muchas alteraciones psicoemocionales, y casi todo lo que le estemos planteando de tratamientos van a ser complejos que el paciente los quiera tomar como propios. Es complicado que el paciente se agarre de este tipo de tratamientos porque son tratamientos que se necesitan hacerlos hasta que la efectividad del tratamiento empiece a llegarles. Entonces, creo que parte de nuestra preparación o parte de lo que les podría recomendar en esto es que nos apeguemos a estos pacientes y les ayudemos a que la sensación les disminuya. Tenemos que apegarnos de manera fuerte en estos pacientes. Terapia en espejo, en este artículo de New England, en el primer grupo en terapia en espejo, fíjense nada más, 100% de los pacientes mejoraron. El otro paciente donde algún paciente, en el otro grupo, perdón, donde el espejo estuvo cubierto y se hizo el mismo ejercicio, el 17% de los pacientes tuvieron disminución del dolor, y en el otro grupo donde hubo un entrenamiento visual solamente sin el espejo, el 33% de los pacientes mejoraron. Entonces, la terapia aquí consistió en 15 minutos al día y evaluar la severidad del dolor a las 4 semanas después de que se hizo el estudio. Pero fíjense nada más este número, o sea, en medicina son pocas cosas 100%, ¿no? El tratamiento psicológico, sin duda alguna, tenemos que implementarlo en todos nuestros pacientes. Estrategias de afrontamiento al dolor, la afrontación a este tema de la amputación es compleja, y la convivencia de esta situación hay que tratarla. Conclusiones. Aunque no se ha dicho la última palabra sobre la génesis del dolor de miembro fantasma, seguimos estudiando, seguimos buscando cosas que tenemos que saber. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ya lo vieron. El tratamiento oportuno en el dolor es indispensable. Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que estos pacientes no pasen el calvario de una enfermedad de esta magnitud, ¿no? Como les decía en un comienzo, aquí les dejo mi QR. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ahí lo pueden escanear. Ahí los va a redirigir a un link, y ahí pueden descargar todos los artículos de los cuales nos basamos para esta plática. Y ahí me pueden mandar un correo, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto. Un saludo. Ya saben, yo soy Miguel Esquer. Hasta luego.